Dios te guarde, Dios te bendiga en esta noche. Que la paz del Señor se pose sobre tu casa. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. A la hora que nos estés viendo, queremos bendecir tu vida en el nombre de Jesús. Una vez más estamos aquí con esta transmisión en este espacio, ya que se va a convertir, se está convirtiendo en una costumbre. La verdad que os hará libre nuestro ministro, hermano Sergio, que nos acompaña una vez más aquí. Que le guarde, ministro. Amén, amén. Dios me les guarde, Dios me les prospere, ministro. Amén. Y a cada uno de los que escuchen este video y lo miren. Amén, amén. Yo soy su hermano Andrés Burgos Y Sergio Rodríguez. quienes estamos aquí pues enfocados en la Escritura, tratando de bendecirte con una palabra de parte de Dios. Amén, así es. Porque ella no va a salir de nuestra boca, ellas van a salir de las Escrituras. Así es. Porque lo que fluye de la boca del hombre, de las emociones fluyen. Pero lo que fluye de su palabra, fluye del trono del Padre. Y la intención de estos videos que estamos haciendo es para el deleite de ustedes y la bendición también de ustedes. Que el Señor pueda darte el entendimiento y tú puedas comprender en este tiempo de tanta confusión. Sí, ministro, ¿no? Y es importante saber que así como ellos son edificados, también nosotros. Así es. Porque la palabra es cortante, Sí, porque tiene doble filo. Y no, al profundizar también nosotros nos edificamos porque vienen más iluminación Sí, así es. en el conocimiento. Así es. Hemos elegido un tema muy interesante. Y se trata del reino de los cielos. Amén. Muy Que bien. no es como el reino terrenal. Pero Y muy queremos hablar de ello y hemos elegido una lectura. bien. Sí. La lectura está en Romanos 14, Así es. del 15 al 17. Romanos 14, del 15 al 17. No, de 14. Romanos 14, de 14 al 17. 14, de 14 al 17. Sí. Amén. Dice, la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no anda conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperados vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Amén, ministro. Y entramos de una vez en materia. Y usted sabe, ministro, es que algo que es notorio en estos tiempos es que resulta que el reino que se está ofreciendo en estos tiempos por las diferentes, se podría decir, religiones, podríamos decir que ya no es el reino que Cristo anunció. No, el reino que hoy se predica es un reino de deleite, de vida lujosa, cara, comida extravagante, restaurante, viajes, resort, resort. Yo he escuchado, y yo sé que usted también. Vacaciones, Sí, claro. Yo he escuchado que hay personas de grandes influencers religiosos que hablan de que la pobreza es una maldición. Si fuera una maldición, no estuviesen ellos predicando. Explique eso, mío. Sí, porque el 99% de los predicadores que hoy tienen dinero y son famosos eran pobres. Ay. Eso está terrible.
Si es una maldición, el maldito no puede escalar. O al nivel, como dicen ellos, porque ellos caminan por niveles y escalones. Sí. Estatura. No hubiesen alcanzado la estatura donde están. Pero quizá ellos se refieren que la maldición es permanecer en la miseria. No, porque eso depende si es la voluntad de Dios. Exactamente. Si es la voluntad de Dios, que usted sea pobre, usted va a ser pobre toda la vida, porque Pedro habla de eso, del padecimiento. Pedro habla que si la voluntad de Dios es que Él padezca o que padezcamos, es su voluntad, ¿qué podemos hacer? Pero podríamos decir que también existe la negligencia, porque el que una persona sea negligente ya en el área, en los asuntos seculares, compromiso, que no tenga la capacidad de disciplinarse para que acontezcan cosas en su vida, que lleguen mejorías Sí. que se necesitan, porque también hay de todo. Si no, yo estoy de acuerdo 100%, ministro, pero siempre y cuando sea honradamente. Exactamente. Siempre y cuando sea como le aconseja Pablo a los diáconos, de que no sea de ganancia deshonesta, sino que sea ganancia honestamente, que usted trabaje con su... Pero hoy en día podemos decir que la mayoría de estos grandes ministros se enfocan en el cuidado de la grey. No tienen un trabajo secular, no tienen otro trabajo, sino que cuidar de la grey. Y por tal, como el Evangelio dice, que el que trabaje del altar, que viva del altar, no simplemente se vive del altar, sino que se tienen lujos y gustos caros producidos del altar. Y no es que porque en aquel tiempo era que se viviera del altar, pero era de una manera que si usted estaba entregado a la obra, pues se supone que usted, si necesitaba comer, te comía de allí. Pero no era para que usted acumulara para usted. No. Pues entonces es importante, ministro, entender esta lectura, porque si el reino de los cielos no es comida ni bebida, que son las dos cosas principales para que el cuerpo se sustente, para que el cuerpo se mantenga vivo. Porque recuerden que Jesús dijo en Mateo, en el Sermón del Monte, Jesús dijo que no debemos de afanarnos por qué comer, ni por qué vestir, ni por qué beber, porque la vida vale más que el alimento, Sí. y el cuerpo más que el vestido. Sí. Y también más abajo nos dice que primeramente nos preocupáramos por buscar el reino de Dios y su justicia. Justicia, el reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios, entonces, junto con la justicia, condena lo que es la ganancia deshonesta, lo que es el engaño, Sí. el estafador. Sí. Y más adelante Pablo aconseja a una persona que, no sé la carta específicamente, pero Pablo aconseja a una persona, a varios creyentes, donde había una persona que andaba de casa en casa, parece, para que le diera de comer. Y Pablo dice, mire, si él no trabaja, no merece comer. Exactamente. El que no trabaja, el que no come. Porque se dan las condiciones. Ahora, si una persona tiene una deficiencia, lógico. Pero si usted está en óptimas condiciones, usted debe de procurar ganarse su pan diario. Claro, ministro, porque ese es un mandamiento. Exactamente. Es un mandamiento. Por eso Pedro nos aconseja que aquel que quiere cuidar a la grey, que lo cuide, pero voluntariamente. No es por salario, sino es voluntariamente. Pero hay algo, ministro, que es que Jesús, hablando, cuando hizo el llamado a ciertas personas, lo explicó o relató una parábola y dijo, ¿quién que comience a construir una casa primeramente no se detiene a calcular los gastos? Cuánto se van, cuántos bloques, si es de bloque que la vas a construir, si la vas a construir de zinc o de plato. Exactamente. Entonces, como hay personas que deciden tomar ciertos rangos, para decirlo de esa manera, puestos en las congregaciones. Sí, porque esos rangos. Sí, son rangos.
son rangos. Definitivamente son rangos. Entonces, no calculan. Tú tienes una familia, hijos en el colegio o en la escuela, compromisos de luz en tu casa, cable, manutención, los compromisos que se presentan en el hogar. Todo, ministro, Tú no puedes, ropa, zapatos. tú no puedes tomar la decisión de irte 24/7 a una casa religiosa a sustentarte de lo que allí llega. No, es que no está bien, porque leímos la lectura donde dice que el reino de los cielos, que oiga, esto es tan importante, el reino de los cielos es tan justo, tiene tanta justicia, que Pablo dice que si porque yo coma algo que a mi hermano piensa que es pecado, que deje de comerlo. Exactamente. Para que por lo que yo estoy haciendo, yo sé que no es pecado. Él dice, yo sé que no es nada es inmundo, yo sé que no es pecado, pero él piensa que es pecado, para que él no se pierda, porque Cristo murió también por él, pues no te la comas. Es que es una vida de pensar en los demás. Sí. El evangelio de este tiempo Es que no es su bien, es el bien del prójimo. es el bien del prójimo, dice la Biblia. Pero el evangelio de Jesucristo se enfocaba en que mi conducta debía de influenciar a otros. Sí. Y el evangelio de Jesucristo Debe de inspirar a otro. debe de inspirar a otros. El evangelio de Jesucristo en estos tiempos es lo contrario. La gente predica el evangelio, pero no vive el evangelio. No, porque no es predicado tampoco, ministro. He vivido. Porque es que ellos predican y no predican tampoco del evangelio. Vamos a decirlo para que las personas nos entiendan. No, De esa ministro, manera, ellos predican de la Biblia conforme al entendimiento que ellos han ejercido en la Biblia. Acuérdese en las escrituras, dice la Biblia. Sí, Acuérdese. claro que sí. Acuérdese. Sí. Porque, ministro, es que, mire, si nosotros decimos que somos justos y estamos buscando el reino de los cielos, debemos de entender de que las escrituras se dividen en dos. Primero, el antiguo pacto, el primer pacto donde fue específicamente para los israelitas, Sí. porque Dios debía de mantener ese pueblo salvo. Dios debía de mantener ese pueblo limpio. Cada vez que el pueblo se corrompía, Dios lo entregaba a cautiverio para que ellos volvieran su corazón a Él y Él pudiera de nuevo limpiarlo, y hasta que llegara el linaje donde le fue la promesa, dice la Biblia. Pablo explicando eso, Pablo dice que la promesa fue que Dios iba a dar al Salvador del mundo, Sí. pero venía de la rama de Abraham, Sí. porque es el padre de la fe, y venía de esa rama, y Dios logró eso, y hizo un nuevo pacto, Sí. un nuevo pacto, y en el nuevo pacto, con la cruz, se completa todo. No hay, Abarca todo. sí, abarca todo, se completa todo, ministro, ya no hay, Los requisitos del viejo pacto quedaron todos abolidos. sí, no, se cumplieron Se cumplieron. en Jesús. Se cumplieron. En Jesús. Por eso es importante entender que el que no está en Jesús está incompleto. Bueno, hay muchas cosas que los predicadores de este tiempo ofrecen, pacto con Dios, y no pueden hacer porque están fuera de Jesús. Pero Sí. nosotros los que estamos en el pacto de Jesús No no podemos. necesitamos eso. Y no podemos hacerlo. No, que no lo necesitamos, ministro. Si usted no necesita algo, ¿para qué usted lo va a hacer? Exactamente, pero los que tienen el desconocimiento hacen nuevo pacto. Sí, porque no Pero está en Jesús. es algo, ministro, un pacto se hace y siempre hay alguien que tiene, se podría decir, la autoridad para demandar el pacto. Sí. Y hacerlo con sangre. Y ellos no lo hacen con sangre. Ellos no lo hacen con sangre. No lo hacen con sangre porque los pactos dicen en hebreo que es debido y es necesario llevar sangre. Llevar sangre. Entonces, el asunto y lo preocupante es que lo que se da a entender en estos tiempos es que para tú tener evidencia de Dios, tienen que haber bienes materiales.
Las evidencias de este tiempo son los placeres de este tiempo. Sí, ministro, porque es un reino mezclado. Es un reino, el reino que yo predico es un reino adulterado. Sí. Adulterado, se predica el reino de los cielos, pero con los beneficios de este mundo y los placeres de este mundo. Y los placeres. Porque muchos se enfocan en que la ropa, cierta atavio del cuerpo, sí, ¿verdad? Y que todo es mundano, pero se montan en un carro donde también los mundanos predican de micrófonos que lo inventaron los mundanos. Sí. Se van a risores donde los mundanos también. Donde los mundanos van. Hacen cuentas millonarias donde los mundanos culan. Sí. Y reciben el placer que reciben los mundanos. Sí. Y reciben la paz que ofrece ese tipo de... Y los privilegios. Los privilegios. Que reciben. Es tan así que porque no solamente estamos, podríamos hablar de una rama en específico religiosa, porque la mayoría están utilizando las artimañas incluso de un mundo caído para influenciar un Cristo que sí produce vida. Y si usted se fija, por ejemplo, en la rama evangélica, alguien se le ocurre hacer una actividad religiosa y te la ofrece como el mundo te ofrece una actividad secular. Por ejemplo, te hablan de que el lunes de milagro, de liberación, de poder, de gloria, y definitivamente es algo que está disfrazado, porque pasa la actividad y usted ni se da cuenta cuál fue la gloria, ni hay evidencia de los milagros, y todo en el escenario, en el lugar donde se efectuó la actividad, sigue fluyendo de la misma manera. La corrupta sigue siendo corrupta, el drogadicto sigue vendiendo droga, el endemoniado sigue endemoniado. El problema de este tiempo, ministro, es que, un ejemplo, vamos a poner nosotros un ejemplo. Vamos a hacer una actividad en esta iglesia. Nosotros no invitamos a los inconversos. Nosotros invitamos a otra congregación para que el predicador de esa congregación pueda llamar a los inconversos. ¿Usted me entiende? Y si usted se pone a analizar todas las cruzadas evangelísticas, cruzada, campaña, todo eso, ministro, el 90% o el 95% de las personas que están allí siguen supuestamente a Jesús. Son de diferentes concilios. Sí, de diferentes iglesias. Y el 5% son de los que necesitan estar llenos del Estado. Sí. Y entonces, de ahí, ministro, porque le voy a ser sincero, un inconverso no va a dar una ofrenda de 1,000 pesos. Como muchas veces se piden en ella. ¿Usted me entiende? Sí. Eso es difícil, que un inconverso que no siga a Jesús, sacar su dinero para depositarlo allí, es difícil. Pero ellos se aprovechan porque saben que el 95% de los que están allí son cristianos y hacen el llamado, y hacen pacto con Dios en ese lugar. Y yo diría que ellos saben que están frente a un público que con el paso del tiempo ha sido inyectado con la manipulación. Sí. Y se dejan engañar de estos lobos rapaces que visitan, que ejercen el dominio en esas actividades. Mire, es tan importante, ministro. Vamos a la lectura ahora. Es tan importante entender que Pablo habla de este caso que sucedía ahí. De este caso que estaba sucediendo entre Roma, porque esta es la iglesia de Roma. Está hablando de que hay una persona que está cayendo. Hay personas que están cayendo por causa de la comida. Algo sencillo que el cuerpo lo necesita. Sí. Y que es vital, porque Pablo, cuando duró 4 días, creo, 3 días, ciego, estaba sin fuerza, dice la Biblia. Y le dieron pan para que él recuperara la fuerza y se fuera. Sí.
el destino donde Jesús le había dicho. Y en este caso está sucediendo algo que el cuerpo en realidad lo amerita, lo necesita. Y estaba haciendo caer a esa persona. Hoy en día, nos trasladamos a este tiempo. Hoy en día, los ministros, los grandes pastores, los grandes apóstoles, que en este tiempo hay miles, profeta demasiado, hacen caer a lo de adentro y no permiten que lo de afuera entre. ¿Por qué? Por causas de dinero en su cuenta, por causa de mansiones, por causa de carros, exhibicionismo, por causa de restaurantes lujosos que van, hacen caer a los que están adentro y no permiten que los que están afuera entren, y todo está bien para ellos. Ministros, nosotros siempre hemos hablado. ¿Hay justicia, ministro? No hay justicia. Pero nosotros siempre, en otras ocasiones, hemos hablado de el mover que hubo en la primera iglesia. El mover que hubo y que provocaba que los miles llegaran. No era que los apóstoles vociferaban a Cristo desde las azoteas. Era el comportamiento en conjunto que había en ese remanente, donde se dice que el que tenía mucho más bienes que otro, lo vendía y lo ponía a disposición. Sí. Y se dividían. Había justicia. Se estaba buscando el bienestar del otro. Mira. Claro, y eso despertó. Era tanto la coinonía que Cristo era anunciado a través del comportamiento de este primer remanente. Y las personas, dice la Biblia, que sentían temblor y temor y emoción de ver este conjunto de personas, ministros, que estaban viviendo dentro de un reino que no se manejaba de esa manera, porque ese es el asunto, ministro. Se manejaba con justicia, se manejaba con equidad, se manejaba que lo que ellos hacían era del agrado de Dios. Sí. Eran guiados por el Espíritu Santo. Sí. ¿Me entiendes? Pero es que esto es porque la decadencia es tan alta que estamos en el tiempo de donde lo bueno es lo malo y lo de lo malo es bueno. Usted ve como, por ejemplo, alguien, el otro día una autoridad, un agente de autoridad se consiguió una cartera que se le había caído a alguien con un buen dinero y él la devuelve. Y el personaje fue condecorado. Ministro, él hizo lo que él tenía que hacer. Sí, lo correcto. Lo correcto. Claro. Pero ¿por qué lo condecoran? Porque es 1 en 1.000.000. Sí, son pocos. ¿Entiendes? Entonces, lo condecoran porque no es lo normal en este reino. No. Lo normal en este reino es que alguien tome el dinero y lance la cartera hacia otro lugar. Y se quede con y malgaste el dinero. Sin saber qué necesidad tiene esa persona que se le perdió ese dinero. Entonces, estamos en un tiempo donde es tan escaso que las cosas acontezcan en justicia, que cuando alguien camina en justicia, eso es impresionante. Ministro, mire, porque todo es por temporada. Aquí la prédica es por temporada. Antes se escuchaba de que Dios te iba a restituir todo lo que tú perdiste. Todo lo que tú perdiste, el Señor te lo va a restituir así como se lo restituyó a Job, como que... ¿Usted me entiende? Pero entonces, Dios, Jesús, que se despoja de su trono y baja aquí, se hace pobre, muere en una cruz, pobre, y nos dice que debemos despojarnos de todo lo que nosotros nos apegue a este mundo, porque no podemos servirle a dos señores. sí. Porque vamos a menospreciar a uno y vamos a amar al otro. Vamos a amar al otro. O vamos a aborrecer a uno y vamos a amar al otro, ¿verdad? Sí. Y luego nos dice que nosotros no debemos de buscarnos nuestro propio bien, porque Jesús nos buscó el de él. ¿Verdad? Exactamente. Okay. Y luego nos dice en Juan que nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. ¿Verdad? Sí. Santiago nos repite que si alguien está necesitado,
y va a nuestra casa, que no le podemos decir, no, vamos a orar por tu situación, teniendo allí con qué Teniendo resolver. allí con qué resolver. ¿Cómo morará el amor del Padre en una persona así? Dice la Biblia. Sí. ¿No es así? Claro que sí. Ok. Pero vámonos al tema más importante que ellos tienen. Y escúchame. El diezmo. Ay, Vámonos a Malaquía. Traigo estos días para los policías. sí. Y allí van a hallar que Sustento. sí, va a haber semilla para el sustento. Sí. Yo he diezmado. Yo he pasado situaciones críticas en mi vida. Yo me han tenido que dar lata de leche porque no he podido comprarla. Y llevé